Muy bien, estamos en la tercera clase de la vida de David, este muchacho que empezó siendo pastor de ovejas y Dios lo puso como rey en Israel. Quizás para ver lo que Dios puede hacer con nosotros, ¿no? La Biblia nos deja muchos detalles de personas que parece que no tenían ninguna influencia o ninguna posibilidad, pero Dios miró sus corazones y los usó para bendecir a muchas personas. De eso se trata, cuando Dios nos promueve a otros lugares, siempre es para bendecir al otro, nunca es para nosotros. Por supuesto que lo disfrutamos y es lindo, pero siempre pensando que podemos bendecir y ser de influencia a más personas. Dejamos con David, que está huyendo de Saúl, un rey que está celoso, que dice la Biblia, el Espíritu del Señor se apartó de él porque fue desobediente, porque Saúl se apartó realmente de Dios y Dios había buscado a otro hombre. Ya David había sido ungido desde muy joven como rey, pero era algo secreto. Estuvo sirviendo un tiempo, ya había pasado el tiempo de Goliat, de esa gran victoria, de servir a Saúl, pero ahora está en una etapa que él está huyendo, corriendo por su vida, desesperado. Pasó la cueva de Adulam, que se juntaron ahí 400 afligidos, endeudados, y él llega a ser el jefe de ellos, se hace cargo de sus vidas cuando decimos a veces no podía ni con su propia vida. En un momento ve que hay una de las ciudades de Israel que está siendo atacada y él, que no le correspondía y que su vida corría peligro, sale en defensa de esa ciudad. Esa ciudad es Keila. Y cuando terminan de sacar a los enemigos de la ciudad, se entera Saúl de que David estaba allí. Entonces va al encuentro. Y dice así, en 1 Samuel 23:7, pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. ¡Excelente!, exclamó. Ya lo tenemos, Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Tremendo, ¿no? ¿Cómo ponemos en nuestra boca tan rápido a Dios? ¿Cómo ponemos realmente cosas que no son de Dios? Dios me lo entregó en mis manos, dice Saúl. Él estaba lejos de Dios. Era un engaño. Aparte, perseguir a una persona inocente por sus celos, ¿no? Era un cobarde con todo el ejército queriendo destruir a un solo hombre que incluso era su propio yerno. Ahora David, la actitud de David, ¿no? Dice, David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote que trajera el éfod para consultar al Señor. Vemos otra característica de David. David consultaba al Señor en todo. Y ahí me quiero detener un poquitito, ¿no? Qué importante es que nosotros consultemos al Señor. A veces algunos nos dicen, pero hay que preguntarle todo a Dios. Y digo, no, lo que quieras. Yo intento preguntarle todo porque quiero aprovechar, ¿no? De su gran amor, de su bondad, de su inteligencia, por supuesto, ¿no? De su sabiduría y de los planes que Él tiene para mí. Entonces, cuanto más yo le pregunto al Señor, mejor me va a ir en la vida, más encaminado voy a estar en los propósitos del Señor, más feliz voy a estar aún en medio de la prueba y del sufrimiento, porque pasamos por momentos muy difíciles, pero si Dios está, si estamos en el propósito del Señor, si estamos en los negocios de mi Padre, como dijo Jesús, qué precioso, ¿no? Podemos soportar y podemos saber que estamos en el lugar correcto, que no estamos levantando un nombre propio, sino levantando el nombre del Señor y somos parte de esa familia del Señor y de ese gran propósito en la tierra de ser sal y luz, de llevar el nombre de Cristo a otros. Así que acá vemos a David consultando al Señor. Por eso era un hombre conforme al corazón del Señor. No porque era perfecto, sino porque iba a Dios ante cualquier circunstancia. Y dice, entonces David oró, oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. Y le pregunta al Señor, ¿me traicionarán los hombres de Keila? ¿Me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, Él vendrá. Qué cortito, ¿no? A veces hablamos y hablamos en nombre de Dios y Dios es corto, contundente con las cosas. Está ahí en el momento justo y preciso. Y a veces el temor, ¿cómo me va a decir, cómo me va a hablar el Señor? Bueno, ellos tenían una manera de consultar, como de echar suertes, no vamos a entrar en ese tema, pero era lo que correspondía en el Antiguo Testamento y David lo sabía y trajo el sacerdote de parte del Señor para consultar
para estar cerca de Dios. También es importante no estar solos, ¿no? No hacerlo por nuestra cuenta, tomar como referencia la iglesia local en la cual estás, estar ahí junto a otros hermanos, pastores y líderes para ver con ellos y consultar juntos al Señor. Hay muchas cosas que se nos ocurre que Dios nos dijo como Saúl. No, Dios me dijo, Dios no le dijo eso a Saúl. Así que tengamos cuidado cuando ponemos el Dios me dijo en la boca. Consultemos con nuestros pastores y líderes, consultemos con la iglesia para estar también seguros. Dios nos puso en una iglesia porque ahí es donde somos protegidos. Aún en medio de nuestra imperfección, Dios tiene la iglesia para protegernos. Y dice, de nuevo David preguntó, ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó, sí, ellos te traicionarán. Y uno dice, pero después de todo lo que hicimos, ¿no? Y acá sacar cosas espirituales. ¿Por qué hacemos las cosas por la gente? ¿Por qué David defendió esa ciudad? ¿Por algo personal? ¿Para tener un rédito? ¿Para que lo cuiden? ¿Para que lo protejan dentro de sus murallas? No lo hizo así. Lo hizo porque corresponde. Porque alguien tenía que ayudar a esa parte del pueblo de Dios que estaba siendo atacada por enemigos. Como hijos de Dios también. ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos mueve desde nuestro interior a hacer las cosas? A ayudar al otro. Que sea por amor a Dios, por amor a la gente y sin esperar nada a cambio. Ese es el amor puro de Dios por nosotros. Nos amó cuando éramos enemigos suyos y no está jugando a te doy y me das. Él nos da, Él nos bendice, Él nos ama. Ahora, nosotros terminamos respondiendo a ese amor, ¿no? Le amamos porque Él nos amó primero. Pero David hizo esto porque él, como tema de Goliat, no podía entender cómo alguien podía atacar el pueblo de Dios. Qué lindo que se levante esto espiritualmente en nosotros, no para atacar a nadie. Decíamos, no tenemos enemigos nosotros, más que los espirituales que se nos oponen, ¿no? No tenemos enemigos de carne y sangre, ¿no? Seres humanos no son nuestros enemigos. Estamos para ayudarlos, aunque después se nos vuelvan en contra, ¿no? Porque al final lo iban a traicionar. El Señor le dice, andaste porque te van a traicionar, te van a entregar en manos de Saúl. No sé lo que mueve a la gente a veces a hacer las cosas, o los miedos, temores al rey, puede ser. Pero qué bueno es que nosotros respondamos al Señor por amor y por amor a nuestros hermanos. Eso nos mantiene en una actitud de no importa lo que haga el otro, yo hago lo que tengo que hacer porque el Señor me amó y porque otros también han entregado parte de su vida, de su tiempo para bendecirme. Así que entonces David y sus hombres, ahora se acerca ya a 600 hombres, dice, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado y decidió no ir a Keila. Pero bueno, el Señor lo libra, ¿no? Consultando al Señor de cuántas cosas nos libraríamos. Pensá, ¿de cuántas cosas? ¿De cuántas cosas? Acércate al Señor no solamente para que te libre de los problemas, sino porque te va a dar, como decíamos, sus planes, sus propósitos, que son de bien, ¿no? que son de amor por vos y por tu familia, y para que puedas también ser de bendición a otros. Así que no es solamente, Señor, líbrame, cuídame, Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, hoy, ¿qué tenés para mí? ¿No? Y entrar en ese plan maravilloso del Señor y disfrutar de su compañía y de la compañía de mis hermanos. Primera de Samuel 23-25 dice, cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande y permaneció allí en el desierto de Maón. Pero Saúl andaba tras él en el desierto. Así que dice el 23-26 de Primera de Samuel, Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña, justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercarse a David y a sus hombres. Le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente estaban atacando, asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después David fue a vivir a las fortalezas de Engadi. Ahora llama la atención, ¿no? Ya estaba a punto de capturarlo. Dice, justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercarse a David y a sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos estaban invadiendo el país y se tiene que huir, tiene que dejar de perseguir con todo un ejército a un hombre inocente y hacerse cargo del reino. Justo, ¿no? Digo, Dios nunca llega
tarde. Parece que nos están por agarrar, parece que nos están por destruir. Tranquilos, Dios es nuestro defensor. Y David compuso muchísimos salmos a través de estas circunstancias que él vivió. Decimos, los salmos no los escribió sentado en un escritorio, ¿no? Sino que los escribió a partir de sus experiencias con Dios, de sus oraciones más profundas, de sus noches más difíciles, sus encuentros con Dios, su búsqueda de Dios. Y después su canto de alegría por ver la salvación del Señor cómo llegaba, ¿no? O porque le informaba antes el Señor, le decía, mira, andate de ahí, o porque después se enteraba de que le llegó un mensaje al rey, justo, ¿no? Cuando lo estaban por agarrar, de que tenía otros asuntos más importantes que atender y es librada su vida. Nuestro Dios está al detalle de nuestra vida. Él nos ama, tiene cuidado de nosotros. Dice que ningún cabello cae a tierra, dice una versión, sin que Él lo sepa, sin que Él lo autorice. Sin que Él lo autorice. O sea, Él está al detalle y eso nos hace bien confiar que estamos en manos del Señor y no del enemigo. Estamos en manos del Señor los que hemos creído en Cristo. Así que David sigue viviendo esa vida muy difícil, escapando, corriendo, huyendo por su vida y ahora con 600 hombres y sus familias. Así que eran más de 1000 seguramente, de aquí para allá acampando, cuidándose, escondiéndose. Difícil esconderse uno, ¿no? Del rey y todo su ejército y de la gente que quizás por temor tenía que denunciarlo. Imagínate, ¿no? Con tantas personas acampando y yendo de aquí para allá. Pero Dios lo iba librando. Dice en 1 Samuel 26:3, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos dentro de la misma cueva. Fíjate, ¿no? Dice, ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David, hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Los hombres de David le estaban diciendo, mira, estamos en la cueva acá escondidos y entra Saúl a hacer sus necesidades. Dios te lo puso en las manos. Haz lo que quieras, mátalo. ¿Qué le habrán dicho? Vos sos el próximo rey. A vos Dios ya te ungió. Y funcionaba así. Uno mataba al otro, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Vos me perseguís, yo te persigo. La ley del más fuerte. Eso era lo que se vivía. Ahora nosotros tenemos experiencias más claras, ¿no? Que nuestro Señor nos dice, antes les fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo les digo, pongan la otra mejilla. Vayan una milla más, amen a sus enemigos. Ahí se muestra el amor de nuestro Dios por nosotros y quiere que nosotros reflejemos también, ¿no? Que seamos esas luminarias, dice el apóstol Pablo, esas luminarias al mundo, que seamos luz, dice Jesús, que mostremos el amor de Dios con las obras y con las acciones que hacemos por la gente, aún la que no se merece. Pero los hombres de David le dicen, mátalo, mátalo. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Entonces dice, el Señor sabe que no debería haber hecho esto a mi Señor y Rey, le dijo a sus hombres. Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Qué tremendo, ¿no? Qué claridad que tenía David. Por eso se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Otra vez, no era perfecto, pero él buscaba conocer a Dios e imitar el corazón de Dios. No tocar al ungido. Acá quizás muchos han aprovechado de esto, ¿no? Muchos pastores se han aprovechado o nos hemos aprovechado, espero que no, pero a jugar con esto quizás con la gente, ¿no? No tocar al ungido y como que el pastor puede hacer cualquier cosa. Bueno, con la autoridad que el Señor me dio, te digo que no es así, no es bíblico, para nada. El pastor tiene que tener mucho cuidado de la gente porque es pastor de gente, no de ovejas. Es una figura que usa el Señor. Son personas con sus problemas, con sus dificultades, con sus heridas. El pastor tiene que estar para cuidarlas y para servirlas. El pastor tiene que velar por la grey, tiene que poner su vida como hizo Jesús. Así que no tiene nada que ver esto con aprovecharnos de la posición que tenemos y decir que nadie toque el ungido como para que el pastor haga cualquier cosa. No, podemos hacer todo lo que está en el marco de la Biblia, de la palabra del Señor, lo que Jesús nos enseña, ¿no? Que el mayor sirva al menor.
¿no? Ese es el ejemplo que el Señor pone y que dice a los discípulos antes de ir a la cruz, se pone la toalla, agarra una palangana, lava los pies de sus discípulos y le dice, ustedes van a hacer esto lo mismo unos por el otro. Estamos para servirnos en amor, no para mandar, no para aprovecharnos de nadie. ¿Sí? Esto es totalmente bíblico y esta figura no se la puede sacar del contexto. Al contrario, David estaba reconociendo la autoridad y hacemos bien en reconocer la autoridad de los pastores. Es muy bueno, es muy sano, pero en su justa medida y no por encima de lo que Dios dice y de los mandamientos del Señor, de lo que el Señor tiene establecido para su iglesia. ¿Sí? Ninguno de nosotros puede hacer lo que se le ocurra. Tenemos que hacer lo que Dios dice dentro de su palabra y los hermanos van a respetarnos también si estamos enmarcados en la palabra del Señor y en el amor del Señor, en el Espíritu del Señor. Allí podremos hacer bien las cosas. Así que no jugar con esta figura, pero sí como cristianos reconocer que Dios levantó siervos y personas que están trabajando para Él y no somos quienes para tocarlos, para criticarlos, ¿no? Para matarlos quizás con nuestra lengua, ¿no? Que a veces matamos con la lengua, con las críticas. No somos quienes. Dice, para su Señor está en pie o cae, es siervo del Señor. Y así estaría bueno que veamos a todos nuestros hermanos, porque todos servimos al Señor en diferentes formas y medidas, servimos al mismo Dios. Y todos estamos ungidos por Dios para diferentes tareas. Ungidos, capacitados por el Espíritu del Señor para hacer una tarea. Así que esto de la unción también entenderla, ¿no? Ellos estaban ungidos para ser reyes, ¿no? Saúl y David, pero a David no le había llegado la hora y él lo entendía. Dios lo puso ahí. Se habrá equivocado este hombre, Saúl está andando mal en la carne, me quiere matar, diría David, pero Dios lo puso ahí. Así que yo no voy a tocar, yo no voy a hacer nada que Dios no haga. Y lo que me llama la atención a mí, que dice el versículo 7 de 1 Samuel 24, entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl, después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino. Yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque acá a veces somos como vivos, pero en el mal sentido, ¿no? Nos hacemos los distraídos. Yo no digo nada, pero que los demás lo ataquen y le digan cosas, ¿no? Pero David se opuso a eso. No solamente no quiso hacerle mal, sino que contuvo a sus hombres y ustedes no lo van a tocar. Y esto qué importante que es. La gente que nos rodea, ¿no? No importa el lugar que ocupamos en la iglesia del Señor, somos cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes lugares y tenemos amigos, conocidos, cercanos, quizás discípulos. ¿Cómo nos ven ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los ayudamos a hacer el bien y los contenemos para que no hagan el mal? Qué importante, ¿no? Me parece tan importante esto de David, y más en la época que vivía, cómo contiene a esos hombres. Dice, ustedes no lo van a tocar. O sea, fue todo una enseñanza, ¿sí? Él lo tenía claro, pero tuvo que enseñarle a esos hombres que quizás dijeron, bueno, matamos a este rey y David es el rey, nosotros estaremos en el reino, qué fabuloso. Pero David supo esperar los tiempos. Es más importante obedecer a Dios, ¿no? Esperar los tiempos de Dios, que arrebatar, ¿no? Que alocarnos y terminar de mala manera. Dios está mirando nuestra actitud y la gente también. Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, la gente está mirándonos. Y somos ejemplo de ellos, somos ejemplo de la Grace, somos ejemplos el uno del otro para ver por dónde Dios quiere actuar. Así que cuando te refrenás de hacer el mal, también ayuda a tu hermano a refrenar el mal. No desde la superioridad, sino desde la igualdad, desde hermanos que somos. Vamos a contenernos del mal y vamos a impulsarnos al amor y a las buenas obras. David salió y le gritó a Saúl, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que le dice que quiere hacerle daño? Ese mismo día pudo ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva. Y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida. Pues dije, nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. El Señor lo puso en ese lugar. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted. Dice, aun cuando usted
me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Qué importante dejarle la justicia al Señor, ¿no? Dice que nuestra justicia propia, no obra la justicia de Dios. No puede obrar el Señor cuando nos ponemos mal y queremos nosotros tomar venganza. Dejemos que Dios juzgue las situaciones y que Él ponga su mano en cada momento. El Señor juzga entre nosotros, dice. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. Un hombre conforme al corazón de Dios. No quería pagar mal por mal. En el Antiguo Testamento, ¿no? Esto llama poderosamente la atención su corazón, ¿no? Su entrega a Dios y cómo respondía ante la agresión. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar al rey de Israel? Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no valga más que un perro muerto o una sola pulga. Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. O sea, le estaba diciendo, Dios me defiende, me va a rescatar de todo el poder que tenés vos, rey, con todo el ejército. David lo tenía claro, sabía quién cuidaba de su vida. Qué bueno que nosotros sepamos que es Dios mismo el que se ocupa. No nos manda un ángel de la guarda, es Él mismo que nos ama y que nos cuida personalmente porque somos hijos de Dios, adoptados por Él por toda la eternidad. Esa es la seguridad que tenemos y así tenemos que presentarnos delante del Señor y delante de las circunstancias que nos toca vivir. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar. Un hombre natural, un hombre que no se quería acercar a Dios, que no se quería arrepentir, que era duro, que era malo, pero que en el momento así, que veía la bondad tan cercana que le habían perdonado la vida, se pone a llorar, ¿no? No alcanza, son lágrimas, como decimos, de cocodrilo, no alcanzan para nada. Dios no quiere esas lágrimas, Dios quiere un arrepentimiento genuino, aunque no haya llanto. Lo que importa es que nosotros cambiemos el corazón. Pero este hombre lo arreglaba así. Dice, eres mejor persona que yo, me has devuelto bien por mal. Hasta Saúl lo tenía claro, ¿no? Es cierto que has sido increíblemente bondadoso conmigo. Dice, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde me podrías haber matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Dice Saúl. Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Mira Saúl, ¿no? Tirándole flores a David, increíble. Lo que es que te protejan la vida, ¿no? Que no te maten. Mira todas las cosas lindas que salen. No era real, pero bueno, estaba agradecido. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Mira, hasta profetizando estaba. Bueno, un tiempo atrás lo vemos, si lo buscas en la Biblia, está profetizando junto a los profetas de Samuel, pero no era algo normal. Pero acá le está diciendo una gran realidad que él sabía, que David iba a reinar sobre Israel y no su hijo Jonatán. Y le dice, júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás mi descendencia. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Digo, qué tremendo, ¿no? Qué bondad, qué cuidado del pueblo del Señor, aún de una persona que lo perseguía, que era el rey. Qué cuidado. Dice que le juró que iba a cuidar su descendencia y que no la iba a exterminar. ¿Qué era lo que pasaba con las dinastías? Cuando cambiaba una familia real por otra, hacían que mueran todos porque era un peligro que quede alguno vivo. Entonces David lo hace y realmente más adelante vemos que lo cumple esta palabra. Lo había hecho delante del Señor, lo había hecho porque él buscaba a Dios y de él salía bondad. La bondad del Señor salía de su corazón. ¿Sí? El fruto del árbol se conoce, ¿no? Se conoce el árbol por el fruto, dice. Así que si damos buenos frutos es que estamos caminando con el Señor. No es que somos mejor que otros, pero estamos caminando con el Señor, cerca del Señor. Y David le promete esto, ¿no? En un momento tan difícil, y Saúl se va y sus hombres con él. Así que David dice que vuelve a esconderse por el desierto y
Y viene un capítulo acá muy interesante, Primera de Samuel, capítulo 25, que dice que David llega el momento que él, como va huyendo de aquí para allá, tiene que ver cómo busca las provisiones. Entonces sus hombres estuvieron en una región y estuvieron cuidando de unos pastores de ovejas, de un hombre que tenía mucho dinero. Y dice, había un hombre rico, en 1 Samuel 25:2, de Maón, que tenía propiedades cerca de la ciudad del Carmelo. Tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabras, y era el tiempo de la esquila. O sea, había que trabajar, sacarle la lana, todo ese proceso. Este hombre se llamaba Nabal, dice, y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, dice, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Qué tremendo, ¿no? Ser famoso por ser mezquino, grosero, ¿no? Qué triste. Bueno, esa era la fama de este hombre, un hombre muy rico. Y cuando David se entera que estaba allí esquilando a las ovejas, envía a 10 hombres jóvenes, dice, para que le pidan algo. Dice, paz y prosperidad para ti, para tu familia, para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila, dice. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca del Carmelo, nunca le hicimos daño y nunca se les robó nada. David estaba hablando ahí del cuidado que había tenido cuando era una zona donde venían algunos vándalos y mataban o se llevaban parte del ganado, robaban. David los estuvo protegiendo. Y le dice, por favor, comparte con nosotros, con tu amigo David, las provisiones que tengas a la mano. David realmente no podía tener un trabajo formal, estaba huyendo, era un fugitivo, así que se las rebuscaba para cuidar gente, para protegerla, y esa gente también le daba algo de sustento para poder vivir con toda su gente, con todos sus hombres. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Y mira lo que dice Nabal, 1 Samuel 25:10. ¿Quién es este tipo David? Les dijo Nabal, con desdén. ¿Quién se cree que es el hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Fuerte respuesta, dura respuesta, cuando no era un siervo de Saúl, cuando no estaba escapándose por algo malo que había hecho. ¿Debo tomar mi pan y mi agua y la carne que preparé para los esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que había dicho Nabal. Y ahora vamos a ver lo que pasa. Lo que pasa de un hombre que era bondadoso, que estaba cerca del Señor. Y dice David, 1 Samuel 25:13, tomen sus espadas, respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Se le nubló la vista, se olvidó de toda la bondad. Y acá es para reflexionar, ¿no? Cuidado con nuestras bondades. Parece que lo estamos haciendo bien, que estamos caminando delante del Señor, que somos buenos, pero hay cosas que nos disparan, ¿no? Cosas que nos disparan en nuestro corazón, que nos ponemos, ¿no? Que parece que se nos nubla la vista y estamos por cometer o cometemos a veces cosas graves que lastiman a otros y que por supuesto hieren el corazón del Señor y nos lastiman también en lo propio, ¿no? En lo personal. David no puede soportar esta ofensa. Él se sintió ofendido con todo lo que había hecho por esta gente, ¿no? Y quizás ahí vemos como que hubo medio un trueque, ¿no? Acá no vemos que fue a defender a Keila y ya está, a esa ciudad, sino que como que había medio un pacto, ¿no? Los cuidamos nosotros a ustedes, pero cuando llegue el momento de la fiesta y de la celebración, denos algo para compartir. Entre tanto que, dice, los siervos de Nabal, uno de los siervos fue a ver a Abigail, a la esposa de Nabal. David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Fue un insulto realmente esta respuesta de Nabal. Estos hombres nos trataron muy bien, dice uno de los siervos de Nabal, a Abigail, y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y para nuestras ovejas. Vieron ahí la protección, ¿no? Como decíamos, de un montón de bandas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y para toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay quien pueda hablarle. Y yo digo, qué triste, ¿no? Qué triste que seamos así, que nadie nos pueda hacer entrar en razón, nadie nos pueda hablar,
¿no? Yo siempre le pido al Señor, Señor, que no me pase esto de cegarme a tal manera que nadie me pueda hablar. Y este hombre se ve que no fue un momento, era su conducta, su manera de vivir. Así que sin perder tiempo, dice que Abigail les dice que preparen alimentos, provisiones y los manda al encuentro de David y ella va atrás de David para encontrarse con él. Sin decirle nada a su esposo, evidentemente nadie lo podía hacer entrar en razón y quizás no lo hubiera permitido. Y dice, en este momento David decía, de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió ni fue robada, pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana a la mañana. Se puso bravo David, ¿no? Ya no pudo soportar esta ofensa. Cuidado, porque hay momentos en nuestra vida, ¿sí? No sé qué nos pasa si nos desconectamos con el Señor, ¿no? Y de repente de cantar mandamos un insulto, espero que no, pero a veces reacciones de nuestro corazón, ¿no? Que lo podamos frenar, que lo podamos llevar a Dios y lo podamos decir, Dios, mirá lo que me salió de acá adentro. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hacemos procede de lo que tenemos dentro nuestro. Jesús dice, el problema no es lavarse las manos, el problema no está afuera, sino que está en el corazón. De ahí salen, dice, los homicidios, los adulterios, todo lo malo sale de adentro de nuestro corazón, ¿no? Y a veces vemos la maldad en otros, pero no vemos la propia. Y creo que como creyentes también tenemos que ir a Dios y decirle, Dios, todavía me falta que limpies, que purifiques, que arranques esto de mi vida. Porque él se puso que quería matar a toda la casa, no solamente a Nabal, que era una locura, sino todos los hombres de esta casa. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasó de un punto a otro? De perdonar a Saúl que lo quería matar, a matar a un hombre que no le respondió de buena gana, que no le quiso compartir de sus bienes, tampoco estaba obligado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa? Que a veces hacemos grandes portentos, grandes obras, grandes entregas y de repente ante la mínima explotamos. Creo que tenemos que ver nuestra fragilidad humana, ¿no? Nuestra naturaleza humana está ahí y es pecaminosa. Por eso dice Pablo, cada día muero. Hay que llevarla a la cruz y decirle, Dios, yo no puedo con esto, ¿no? A la cruz y que resucite esa vida de Cristo o que le demos lugar a la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Esto es voluntario y es cada día. No es que ya está, que nunca más me va a pasar nada, nunca más voy a tener un enojo, nunca más un mal pensamiento. Todos los días, o 2 por 3, se levanta algo en nosotros que tenemos que refrenarlo, que llevarlo ahí a los pies de Cristo, ¿no? O hacerlo morir, varias maneras de decirlo, para que Cristo viva en nosotros. Somos nosotros voluntariamente los que tenemos que hacer esto. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, le pasó lo mismo, exactamente lo mismo. En un momento era todo bondad y en otro momento quería matar. Y Abigail sale a su encuentro y dice que se cae a sus pies y dice, toda la culpa es mía de este asunto, dice. Por favor, escúchame, tengo algo que decirte. Qué tremendo una mujer sabia, ¿no? Qué bueno en el matrimonio que uno por lo menos pare y sea sabio, que frene, ¿no? Acá es mi esposa la sabia, está atrás de la cámara, por eso tengo que decirla. Pero digo, qué importante cuando uno se le va a la cabeza que el otro lo frene, lo pare, pará, ¿dónde vas? No, eso no es lo que Dios quiere. No como Ananías y Zafira, que se dieron manija para mentirle al Espíritu Santo y terminaron los 2 muertos. O sea, ¿dónde vamos? Engañándonos a nosotros mismos. Que alguien pare. Y a veces le toca a uno y a veces le toca al otro, ¿no? Y a veces uno dice, pero si me dijiste el otro día que no haga esto y ahora lo vas a hacer vos, es verdad. Nos hacemos bien frenándonos en el buen sentido para hacer el bien y para retenernos, para privarnos o para decirle no a lo malo y al pecado. Abigail sale al encuentro de David para ayudar en esta situación. Y le dice, sé que Nabal es un hombre perverso, dice su mujer, y de mal genio, por favor no le hagas caso. Es un necio como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora mi Señor, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Fuerte, ¿no? Lo de la esposa. Eran otros tiempos, pero era lo que ella estaba viviendo, quizás sufriendo violencia con este hombre, ¿no? Hoy lo vemos quizás más claro. Aquí tengo un regalo de tu sierva y le da todo lo que había traído. Le ruego que perdone si lo he ofendido de alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará
con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Acá Abigail le dice, Señor lo va a levantar, porque usted pelea las batallas del Señor. La gente lo tenía claro, conocía quién era David, ¿no? Y usted no hizo nada malo en toda su vida, como diciendo, ¿cómo va a cometer semejante locura de matar? Pero con todo el respeto, ¿no? Y con toda la humildad. Qué importante es ayudarnos y mostrarnos a veces nuestro error, pero con humildad. Con humildad el otro también se humilla y escucha. En soberbia, en altivez, desde arriba no nos podemos bendecir y el otro se cierra. Yo me cierro si alguien viene quizás con altivez, pero con humildad, ¿no? Como hizo esta mujer sabia, Abigail, pudo ayudarlo. Aun cuando lo persigan aquellos que busquen su muerte, su vida estará salvo al cuidado del Señor su Dios. Así que acá Abigail se humilla y reconoce quién es David. Y dice que David dice, cuando el Señor haya hecho todo esto que prometió y lo haya hecho líder en Israel, sigue Abigail, que esta no sea una sombra en su historia. Qué tremendo, ¿no? Cuidado lo que vamos haciendo porque Dios nos quiere usar, que esto no sea un perjuicio. Entonces su conciencia no tendrá, ¿sí?, de qué llevar la pesada carga, ¿no?, de este derramamiento de sangre y venganza innecesario. Cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su siervo. Y David responde, ¿no? David le respondió a Abigail, alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio, bendita sea que has impedido matar y llevar a cabo la venganza por mis propias manos. David reconoce que Dios la puso en su camino para no exterminar, para no matar a toda esa gente inocente, para no tomar venganza por su propia mano. Y mira lo que sucede, ¿no? Dios lo libra de esta manera. David también se humilla, reconoce que iba a ser una locura. Bueno, y ahí queda la cosa. Abigail vuelve a su casa, su marido está en una fiesta, está borracho, y al otro día le cuenta lo que ella había hecho. Mira, fui así, como fui a salvar el honor de la familia para que no nos maten. Y el marido dice que le agarra, dice una versión, un derramamiento, un ataque cerebral, y termina a los 10 días muriendo, ¿no? Y David al final se casa con Abigail, la tiene por esposa, una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que sabía actuar. También creo que tiene que ser un reflejo en cada uno de los creyentes, ser sabios para hablar, ser sabios para callar y para rectificar antes de cometer el error que después ya no hay manera, ¿no? Dios nos perdona, pero queda ahí el tendal, queda una historia en nuestra vida triste que lastima a muchos. Así que dejamos por hoy esta parte de la historia de David. Que el Señor te bendiga. ¿Sí? Medita en esta palabra, es la palabra del Señor. Medita en esta palabra que te va a hacer bien y ponela por obra. Cuando la gente escoge ver que somos una familia, un conjunto de amor, los errores no tienen valor. Cuando estamos todos sin temor ni condiciones, unidos por el perdón, avanzando y allanando el camino. One body, one blood, one spirit, one love, one voice, one heart, one mission, one God, un cuerpo, un amor, un espíritu, un Dios, una voz, una misión, una sangre, un corazón. Oye la llamada de Cristo nuestro capitán, porque ahora es la hora que la iglesia se levantará. Oye la llamada de Cristo nuestro capitán, porque ahora es la hora que la iglesia se levantará.